En una tierra reseca, castigada por el sol inclemente de Galaad, apareció un hombre cuyo destino era dejar una marca eterna en la historia. No necesitaba riquezas ni tronos para sobresalir, su sola existencia se convirtió en un faro de luz en medio de un pueblo que caminaba en tinieblas. Su nombre era Elías, un profeta cuya voz y acciones retumbaron más fuerte que los decretos de reyes y cuyos pasos quedaron grabados como testimonio de la fidelidad de Dios. Corría el siglo IX a.C., una época en que Israel se encontraba sumido en idolatría y decadencia espiritual. En medio de esa oscuridad, Elías se levantó como un testigo intrépido de la verdad, enfrentando sin temor a los poderosos y recordándole al pueblo que había un solo Dios verdadero. Su aparición no fue casualidad, siglos antes ya había sido anunciado. En el libro de Malaquías resonaba la profecía: yo enviaré al profeta Elías antes que llegue el gran y terrible día del Señor. Aquellas palabras mantenían viva la expectativa de un mensajero que estremecería corazones y llamaría a la obediencia. El trasfondo de Elías estaba cubierto de misterio. La Biblia menciona su procedencia de Galaad, pero poco más se sabe sobre su linaje. Ese velo de silencio sobre su origen aumentaba aún más la fuerza de su figura, pues lo importante no eran sus raíces humanas, sino el fuego divino que lo impulsaba. No era únicamente un hombre de discursos apasionados, también poseía una fuerza física y una resistencia extraordinaria. El relato bíblico muestra cómo, después de profetizar una sequía en presencia del rey Acab, Elías fue capaz de correr delante del carro real desde el Carmelo hasta Jezreel, un trayecto que revelaba su vigor y disciplina. Dios mismo dirigió cada paso de su travesía. Tras anunciar la sequía, recibió la orden de retirarse al arroyo Kerit, donde fue alimentado milagrosamente por cuervos que le llevaban pan y carne cada día. Cuando el arroyo se secó, el Señor lo vio a Sarepta, en la región de Sidón. Allí se encontró con una viuda que apenas contaba con un puñado de harina y un poco de aceite para preparar su última comida junto a su hijo. Elías, con la certeza de que Dios no falla, le pidió que primero cocinara para él, asegurándole que los recursos no se agotarían hasta que volviera a llover. La mujer, desafiando su miedo, confió en la palabra del profeta y fue testigo de cómo la harina y el aceite nunca se acabaron, día tras día, hasta que la sequía terminó. Pero la fe de aquella viuda sería llevada aún más lejos. Su hijo cayó enfermo hasta el punto de morir. Entre lágrimas y dolor, ella reclamó a Elías, como si su presencia hubiera atraído la desgracia. El profeta tomó al niño, lo llevó a su aposento, y clamó a Dios con fervor. Se postró sobre el pequeño en súplica y la vida regresó al cuerpo del niño. Ante aquel milagro, la madre reconoció que Elías era verdaderamente un hombre de Dios y que sus palabras eran verdad. Ese episodio no solo fortaleció la fe de la viuda, también reafirmó en Elías la certeza de que su misión era respaldada por el poder divino. Desde entonces, cada paso suyo era una declaración de que el Señor gobierna por encima de reyes, sequías y tragedias humanas. Más adelante, cuando la sequía alcanzó su punto más desesperante, Dios envió nuevamente a Elías ante Acab con la promesa de que la lluvia regresaría. Pero antes de la bendición vendría una prueba suprema, un enfrentamiento en el monte Carmelo que decidiría si Israel seguiría postrándose ante ídolos o reconocería nuevamente al Dios verdadero. La tensión aumentaba. Mientras Jezabel perseguía a los profetas del Señor, un hombre llamado Abdías, fiel a Dios desde su juventud, arriesgaba su vida escondiendo a 100 profetas en cuevas para librarlos de la masacre. Fue este hombre quien se topó con Elías en medio de su camino. En el monte Carmelo se respiraba una tensión que parecía cortar el aire mismo. Elías, solo ante cientos de profetas de Baal y una multitud expectante, había lanzado un desafío que marcaría la diferencia entre la verdad y la mentira. El pueblo estaba dividido, confundido y sediento, tanto de agua como de esperanza. Elías preguntó: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. El silencio del pueblo fue la respuesta, un silencio cargado de incertidumbre. Los profetas de Baal tomaron su turno, invocando desde la mañana hasta el mediodía. Gritaban, danzaban, se cortaban con cuchillos, pero no hubo voz ni respuesta. Elías se burló: gritad más fuerte, quizá duerme o está ocupado.
El cielo permaneció en silencio. Entonces Elías reparó el altar de Jehová con 12 piedras, colocó la leña y el sacrificio, cavó una zanja y mandó empapar todo con agua hasta llenar el altar. Luego oró: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea manifiesto que tú eres Dios en Israel. Y descendió fuego del cielo que consumió sacrificio, piedras, agua y polvo. El pueblo cayó rostro en tierra: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Tras el juicio contra los profetas de Baal, Elías subió al Carmelo a orar por lluvia. 7 veces envió a su siervo a mirar el mar hasta que apareció una nube pequeña. Poco después, una gran lluvia cayó sobre la tierra. La mano del Señor vino sobre Elías y corrió delante del carro de Acab hasta Jezreel. Pero Jezabel juró matarlo, y Elías huyó al desierto, deseando morir. Bajo un enebro, un ángel lo alimentó 2 veces. Con esa fuerza caminó 40 días hasta el monte Horeb. Allí, en una cueva, Dios le preguntó: ¿Qué haces aquí, Elías? El profeta respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, pero me buscan para matarme. Entonces vino un viento, un terremoto y fuego, pero Dios no estaba allí. Después vino un silbo apacible y delicado, y Elías cubrió su rostro al reconocer la voz del Altísimo. Con nueva fuerza, Elías recibió la misión de ungir a reyes y llamar a Eliseo como sucesor. Cuando lo encontró arando, arrojó sobre él su manto, y Eliseo lo siguió sin dudar. Elías siguió cumpliendo su ministerio, anunciando justicia contra Acab y Jezabel. Pero lo más grande aún estaba por suceder. El día de su partida, Elías caminó con Eliseo desde Gilgal hasta el Jordán. Golpeó las aguas con su manto y se abrieron en seco. Preguntó a su discípulo: ¿Qué quieres que haga por ti? Eliseo pidió una doble porción de su espíritu. Entonces descendió un carro de fuego y caballos de fuego que separaron a ambos, y Elías fue arrebatado al cielo en un torbellino.